Hola, hola, soy Pablo Tamariz Carrera, estoy aquí en la sección de Detrás del Artista de la revista Corte 7. Hoy me acompaña el profesor Daniel Valdés Puertos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Pablo. Qué bueno, es un gusto tenerte aquí De también, profe. conocerte por primera Igualmente. vez en persona, en físico. Es extraño, ¿no? En estos tiempos de... Extrañísimo. Muy raro, muy raro. Más joven, como te decíamos, te ves más joven, profe. Gracias. Este, bueno, como sabemos, el profesor nos da la materia de apreciación y análisis de primer semestre, pero también tenemos entendido que imparte la materia de cine experimental en segundo semestre y Sí. otros semestres o nada más segundo semestre. Sí, nada más segundo. Muy bien. Entonces, bueno, sabemos que hay una pasión ahí por el cine experimental, ¿no? Y quisiéramos empezar aquí la entrevista, pues conociendo un poco de dónde nace esta como pasión por el cine experimental, ¿no? De dónde viene. Sí, buenísimo. Pues es que es bien chistoso porque si uno estudia como la historia oficial del cine, las historias grandes, las historias de George Sadoul, de Roman Gubern, incluso la de Mark Cousin, nunca se habla como de esa categoría o esa nomenclatura, ¿no? Esa pequeña eh, como género o a veces como subgénero. No existe dentro del rango de los grandes relatos históricos una tensión hacia el cine más marginal de todo, pero que no obstante siempre como que ha sido reconocido dentro de otro ámbito que no es propiamente el cine institucional o el cine oficial, sino del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, yo estudiando arte contemporáneo, pues me doy cuenta de que existe una rama que es el videoarte por un lado, pero también existe el cine analógico, el cine matérico, y que celebra demasiado ese aspecto, esa característica. Y es así que me encuentro con este tipo de discurso eh, artístico que no coincide mucho con la manera convencional de hacer cine, ¿no? Desde el nivel del oficio del cineasta, no se acomoda con esos moldes y es entonces como que otra manera pues de hacer arte y otra manera de hacer cine, pero que al mismo tiempo no resulta ni una ni la otra, ¿no? Entonces es una tierra de nadie, un no man's land. Y ahora una duda muy recurrente en primer semestre o tal vez para principiantes del cine es un poco esta duda de qué es el cine surrealista y qué es el cine experimental, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Si hay alguna similitud, porque hay una Sí. confusión. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la confusión nace a partir del término de cine de vanguardia y cine experimental. Y no falta quien también a veces emplea ambos términos de manera muy indistinta o de manera conjunta, el cine experimental de vanguardia, ¿no? Vaya, es como muy redundante, pero sí, sobre todo porque, a ver, dentro de la historia del cine, de los primeros años, hasta la década de 1920, es que empiezan las vanguardias artísticas a adoptar al cine, ¿no? O sea, estoy hablando del futurismo, del surrealismo, también de los movimientos pictóricos abstractos y, vaya, pues entonces se entiende que este tipo de cine que está más cercano hacia las artes plásticas responda a lo que luego se va a entender después como experimento, ¿no? Como algo que se ensaya en un laboratorio, pero que no está comprobado, ¿no? Que son bocetos y que tienen una potencia de ser algo más acabado, pero que siempre terminan siendo nada más meros ensayos o trabajos. Eh, de ahí a la cuestión de lo experimental. Entonces, realmente son diferencias que sí podemos decir que son históricas, pero es lo mismo. Ujú. Y justo ahorita que lo mencionas un poco, el cine experimental es, pues como lo dice la palabra, ¿no? Experimental, no hay tal vez como una regla, no hay como un dogma, pues es cada quien libre, pero esa, una duda muy importante es si para ti el cine experimental hay reglas que se deben de seguir, hay lineamientos, hay algo que tú puedas ver una pieza y distinguir si es cine experimental o es un intento de... Sí, no, en absoluto, no. Esa lógica no corresponde a lo que es el ámbito del cine experimental, porque no es transhistórico.
O sea, el arte no es transhistórico. Lo que ahorita podemos ver como una gran obra de arte, en 20, 30, 40 años quizá no lo veamos así, ¿no? Entonces, lo que antes podíamos decir, por ejemplo, que es cine experimental, hoy en día podemos verlo como un gesto bastante indulgente y parsimonioso, que corresponde más a algo algo más hacia nuestros días, ¿no? Más parecido hacia lo que se hace igual que hizo en cine industrial. De hecho, eso es como algo muy, muy recurrente, que el cine industrial en su, pues sí, en esta manera de ser monopolista, abarcadora, muy, muy masculina, ¿no? El que toma y no da, ¿no? El que quita, el que despoja, el que tiene la primera palabra. Ese es el cine industrial, el cine patriarcal y completamente fálico. Justo lo que hace es agarrar códigos del cine experimental para apropiárselos, regurgitarlos y desplegarlos en una lógica industrial. Siempre se ha visto, ¿no? Y en ese sentido el cine experimental, para hacer estas analogías de género, sí es más, estar completamente desmasculinizado, es más íntimo, no pretende el abarcamiento, y además que, aunque es el cine más subjetivo, más autoral de todos, siempre hay una colectividad. Todos los cineastas de todos los periodos de vanguardia, de experimento, sí, en el underground, experimental, etcétera, siempre son colectivos, ¿no? Y es un grupo de artistas. Es muy bonito porque te encuentras como una familia. En México pasa. En México está eso. Somos una familia, es un grupito. Claro, entonces sí es una realidad que cuando vemos este cine, que dices tú, capitalista, hollywoodense, vaya, ¿no? Ya sí hay como un prejuicio, unos lineamientos de qué es una película buena y que no, ¿no? Cada uno va esperando ver esto para calificarla como buena. Y si no hay esto, es mala, ¿no? Entonces, justo cuando tú ves cine experimental, ¿lo ves fijándote en aspectos que la pueden hacer buena o aspectos que la pueden hacer mala? ¿O cómo es tu experiencia al ver una película de cine experimental? Sí, eso sí también respondía a tu pregunta anterior. Yo creo que quien tiene la palabra al final es el público. O sea, por supuesto que, vaya, el cine experimental sí apuesta a un público masivo. De hecho, no es para nada elitista, como se quiere ver, no es excluyente, al contrario, él quisiera, siempre el cine experimental busca público, busca que se le vea, pero los espacios no están destinados para esa disciplina, ¿no? Lamentablemente, pues, la demanda está mediatizada, está organizada, está orientada para que exista cierto tipo de oferta, ¿no? Entonces, pues, si no hay oferta de cine experimental, por ejemplo, digamos, pensemos en Netflix, que tenga ahí un género, cine experimental, así, cuando despliegan los géneros, drama, comedia, cine experimental, pues yo creo que se generaría público y, por tanto, existiría más demanda. Pero, pues, ese es como ese albur de la oferta y la demanda, y eso genera sensibilidades. Entonces, por ejemplo, un público avesado, adepto a este tipo de expresiones en imagen en movimiento, siempre, pues, tú vas a ver si le gusta o no, ¿no? A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que hay una muestra de algún artista y todos así como que terminamos hastiados y así como que, pues no, la pieza no funcionó en ese momento. En cambio, hay momentos gloriosos en los que se presenta algún performance o alguna pieza y el recibimiento es natural, porque el cine experimental no es hiperintelectualizado como se quiere ver, no, responde más a los sentidos, ¿no? Y a la honestidad de lo que sientas, ¿no? Corpóreamente. Y bueno, hoy haciendo mi investigación un poco de cine experimental, leí y me llamó un poco la atención que categorizaban esta película El hombre con la cámara de Dziga Vertov como una de las principales como piezas de cine experimental. Pero platicando un poco de mi experiencia,
cuando yo vi esa película, a mí me levantó un sentimiento de un documental. Yo lo vi un poco en el sentido de que si en algún día hubiera vida alienígena que llegara a la Tierra y le pidiera algo como, oye, quiero ver cómo era la humanidad de este planeta o quiero ver como la esencia del ser humano, yo les pondría esa película. Bueno, que ni siquiera lo podía yo llamar película porque para mí sí fue como un documental que pues sí, como que engloba y describe perfectamente como el ser humano. Pero, pues sí, está categorizada como cine experimental. Entonces yo quería saber un poco como cuál es tu opinión de esa película, tú como si tal vez compartes un poco mi idea o cómo percibes tú esa película, porque es... Sí, no, comparto plenamente tu idea. Y sí, yo creo que es una película que sí responde a esta tendencia de las vanguardias y también hacia otra tendencia que es la sinfonía de ciudad, ¿no? Hay muchas sinfonías de ciudad, como la de Walter Ruttmann, que así se llama, Berlín, Sinfonía de una ciudad, pero todo retratar estos recorridos, urbanos, estos personajes que deambulan, que constituyen el tejido social, la maquinaria, porque tiene mucho que ver con las máquinas, ¿no? La maquinaria del funcionamiento de una ciudad y de una realidad, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de la vanguardia soviética, y que tenía que tener como estas estampas, ¿no? de realidad en donde todo era funcional, ¿no? Y todo era armonioso y que pese al caos industrial, la revolución podría seguir. En fin, pero sí, a mí me fascina esa, pero a mí me gusta, cuando hablo de esa película, me gusta decir lo siguiente. En realidad, el hombre de la cámara no se debería de llamar así, sino se debería llamar la mujer detrás de la mesa de edición. Porque una cosa es filmar, ¿qué quieres? 5,000, no, me estoy viendo, no, muy indulgente, son yo creo unos 100,000 pies, digamos, unos 100,000 pies, pues no tiene gran ciencia, ¿no? Y aparte es divertidísimo. Ahora, móntate los 100,000 pies, ¿no? Y saca 1 hora y cacho. Eso lo hizo, sobre todo, la esposa de Berto, pero como ustedes bien saben, el montaje lo hacía principalmente las mujeres, ¿no? Antes en el cine, por esta cuestión de la costurería y lo que sea, estar frente a una mesa, pues la chamba real, la chamba poderosa está en el ritmo, en las imágenes, en el montaje, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ¿cuál sería para ti el aspecto experimental en esa película? O sea, bueno, sí hay como ciertos recursos estilísticos, como las sobreimpresiones, la abundancia de sobreimpresiones, la abundancia de stop motion también, en el discurso, pues eso, de que pues es un documental con un montaje exquisito y pues también es muy sensitivo, es vertiginoso, ¿no? Ver todas las maquinarias y el ir y venir, decía Berto, que es autorreferencial además, ¿no? Que es un discurso autorreferencial sobre el medio mismo. Y eso es un rasgo también muy particular del cine experimental, que siempre está hablando del cine también. Bueno, la mayoría de las veces te está diciendo, esto es una película, ¿no? Claro, y un reto o algo que rompió esta película fue justo como hacer a la cámara invisible, que estas personas actuaran pues de la forma más natural posible y vivieran sus vidas y de una forma en la que la cámara pareciera que no está ahí, ¿no? Retratar la sociedad, que eso fue lo que rompió que este cine como teatral, ¿no? Donde la cámara estaba en el centro y las personas tenían que dar la cara a la cámara y actuar, ¿no? Exacto. Pues un poco lo que veíamos con el aparato de base de la lectura de Jean-Louis Baudry, ¿no? Que era el cine experimental, muestra el aparato, ¿no? No trata de ocultarlo. Y bueno, siguiendo con la entrevista, un poco también esta duda de el cine experimental siendo tan abstracto y tan a veces un poco difícil de entender. ¿Tú ves en el cine experimental alguna como una herramienta, un arma para protestar? Ay, qué pregunta tan interesante. Híjole. No lo creo. No soy como de la idea de Hans Richter, que decía que su cine era eminentemente político
porque era extremadamente abstracto. Digo, se le puede entender su razonamiento, pero no, por los días en los que vivimos y los que hemos pasado, y sobre todo en América Latina, no me parece que ningún tipo de cine, ni siquiera el documental, pueda ser realmente un instrumento de transformación y de lucha. Perdón, soy muy apático en cuanto a eso. Me parece que hay otros instrumentos más eficientes. ¿Cuáles serían para ti esos instrumentos? Desde el discurso, o sea, sí, la organización, por supuesto, de primera mano, la elaboración de pensamiento, pero ya yéndonos, pues todo lo que sabemos, todo lo que se dice en el CELA, acá el compañero te puede decir muy bien, pues sí, hasta la desobediencia civil y pues sí, pues la organización en todos los niveles, pues. Uh-huh. Ahora, aquí como en un experimento de imaginación, si tú pudieras viajar a alguna época del cine, ¿a cuál época, década, corriente te gustaría ir y por qué? Híjole, me voy a ver bien snob, pero me hubiera gustado mucho los inicios y el precine, sobre todo cuando Muybridge y Mulvey están haciendo sus aparatejos, están tratando de registrar la imagen en movimiento y tratando de resolver de qué manera se podría ver, ¿no? Así, de forma natural. Yo creo que ahí surgieron un montón de experimentos bien padres. Yo creo que es el momento más experimental de toda la historia del cine. Y yo creo que hay mucho que no se registró ahí, ¿no? Ahí me gustaría regresar para ver todos los inventos que no, digamos que no ganaron ahí como que la atención de los científicos y entonces se desecharon cual basura. Y pues el otro, evidentemente, pues el más romántico de todos es en los 60s, ¿no? En Nueva York. Claro. Y bueno, ya como bien regresando aquí al presente y ya pensando en el futuro un poco, para estos nuevos aspirantes a cine, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿cuál es la importancia para ti de que las nuevas generaciones aprendan cine experimental, hagan cine experimental, vean, ¿cuál es la importancia para ti? Sí, pues mira, yo creo que es bien importante que se estudie en las escuelas de cine porque es el momento en el que se pueden dar vuelo y experimentar en todo, o sea, en la foto, en el montaje, incluso en actuaciones, ¿por qué no? En fin, con la iluminación, con el sonido, ¿no? El sonido, sobre todo, que es fascinante, y cosas que ya después ya no van a poder hacer del todo. Entonces, yo creo que es un momento de desfogue, ¿no? Y más como en su edad, que me parece que es como la edad en la que pueden ser más creativos que ninguna otra. Ya después ya son mucho más racionales y ya pues ya con más técnica y con más mañas, pero ahorita es un momento en el que se pueden descubrir a ustedes mismos como autores, como artistas, ¿no? Y que lo aprovechen así. Yo creo que eso es lo importante de estar hablando sobre cine experimental en las escuelas de cine. Y por otro, que es una historia que siempre la historia oculta, ¿no? Oculta por algún tipo de pues de factores, ¿no? Ya sea de clase, ya sea de género, etcétera. Entonces siempre va a haber otra historia detrás y que no es la oficial y que pues hay que desarchivarla, ¿no? Y ponerla en circulación y socializarla. Claro, y como dices tú, como joven, estamos en una época donde no hay que rendirle cuentas a un productor, a un crew, a una compañía, depender de un presupuesto, tener que manejar 1000 cosas, y justo tenemos esta libertad de pues dejarnos ir, ¿no? Mientras Exacto. El tiempo nos lo permita, ¿no? Sí, claro. Sí, y que se diviertan y que se apasionen, ¿no? Y justo hablando, regresando un poco a este asunto del artista y la protesta y un poco tú sí ves en el arte una forma de protesta, porque al final del día el que hace arte, el que escribe, el que pinta, el que hace cine, al final del día lo hace un poco atrincherado en su estudio, ¿no? Y la protesta en sí pues es la gente lo ve como salir a la calle, pelear, alzarse en armas, vaya, ¿no?
Entonces sí es un poco raro como, ¿puedo yo hacer un cambio? ¿Puedo yo protestar? ¿Puedo yo empezar los cimientos de algo desde mi rincón, vaya, desde mi escondite? ¿Tú cómo lo ves así? Pues mira, en sí yo también he creído que el asumirte artista y asumir que esa va a ser tu vida y que no vas y que no quieres trabajar en una oficina, ¿no? 12 horas, ya es un statement político, ¿no? Entonces, pues, y entonces por tanto vas a ser un outsider, un paria, y tus vecinos te van a ver feo y te van a decir que eres un drogadicto. Pero yo creo que vale la pena porque no le estamos haciendo el juego a la maquinaria del capital y del necrocapital en el que vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí se puede ver que ya hay una postura. Pero yo creo que hay que siempre ser inconformes y no quedarnos nada más regodeándonos en esa, pues en esa ilusión de que soy artista y que entonces soy rebelde y subversivo, por tanto, ya por naturaleza. No, yo creo que sí hay un compromiso social, pero pues hay que también saber encontrar las oportunidades para hacer ejercer nuestra voz y con todo determinamiento, o sea, sí, es que es bien difícil. Yo hasta ahorita me siento inútil en ese sentido, o sea, no sé en qué momento, cuál va a ser mi momento en el que yo sí pueda hacer un cambio, ¿no? Fundamental, o sea, quizá llámese lanzar una bomba molotov, ¿no? Si es necesario, o realmente organizarnos bien, ¿no? Y pues salir a las calles y pues sí, protestar. Bueno, ya lo he hecho muchas veces, y no pasa nada, más que un clamor y una hermandad y una catarsis, pero de ahí ya no pasa nada, ¿no? Y por suerte no me han metido al bote nunca, ni he sido víctima, ¿no? Del abuso del poder, pero yo ya no le veo ningún sentido. También envejeces y pues ya, o sea, ya esas ganas se te quitan. Pero pues el dar clases está bien chido. Yo creo que sí he cambiado a veces como que la manera en que piensan ciertos cineastas, bueno, ciertos chavos, ¿no? Y ahí está mi pequeña lucha. Pero pues no, de todas formas no hay que ser conformes y seguir viendo, buscando esas oportunidades de ejercer pues sí, tu voz y tus ideas, ¿no? Para transformar a la comunidad. Claro, y lo bello del arte justo es que ha habido casos en los que una obra, una ficción levantó las ideas de las personas más de lo de que pudo haber hecho una protesta, una manifestación, una matanza, vaya, ¿no? Que luego podemos Sí, llegar a casos, esos hay casos, casos, sí. hay casos, claro. No abunda, ¿no? Tampoco. Claro. Pero sí, digo, no hay que, tampoco sí. Otra cosa, yo soy doy malos consejos a veces y no crean que no es posible, ¿no? Sí, ustedes quizá en algún momento piensen que igual con su película pueden cambiar conciencias, ¿por qué no? Sí. Y lo interesante justo de eso es que en el arte se presta mucho el de que yo puedo expresarme por medio de una ficción, ¿no? Puedo yo dar mis ideas, pero que las hable un personaje que no es real, en una historia que posiblemente no es real, ¿no? Y esa es la magia de todo esto, ¿no? En lugar de salir a la calle y dar yo la cara y o inclusive en la sociedad hablar mis problemas, ¿no? Que muchas veces es muy difícil. El arte y el cine nos da esta como oportunidad de hacerlo indiscretamente, ¿no? En una ficción. Sí. Y eso Sí. es para mí es muy bello, ¿no? Sí, no, sí, de que se puede, y sí, la ficción nos dota de muchas, pues, facultades para poder discurrir sobre mundos imposibles. A mí me encanta la ciencia ficción, yo quiero dar un curso de ciencia ficción, ojalá y se pueda dar. Bueno, y ya un poquito para ir como cerrando, ¿no? Y justo retomar lo más importante de la plática que fue el cine experimental. ¿Qué películas, 3, 4 películas, dirías tú que son esenciales, son pilares para cualquier alumno que quiere empezar a introducirse a este género? Bueno, sí, está buena la pregunta, pues, fundamentales para empezar con este género. Pues yo creo que sería alguna película de, no sé,
Está difícil, nunca me habían hecho esa pregunta, nunca me lo había preguntado yo, pero así si me dijeran, explícame el cine experimental con 3 películas, yo creo que sería ay, un mexicano, Rubén Gámez, por supuesto, La Fórmula Secreta, ¿no? Sin duda. Me imagino a mi interlocutor como mexicano, ¿no? Entonces sí, primero Rubén Gámez, la mejor película de la historia del cine mexicano, así, La Fórmula Secreta. Y eso se los va a poder reafirmar su profesor de cine mexicano. Ajá. Sí. Y bueno, ya después yo creo que ya podría ser de otro mexicano, pero que nunca hizo cine aquí, que se llama Manuel de Landa. Y de otro mexicano que nunca hizo cine aquí, que se llama Teo Hernández. 3 gotas de champán. No, no, a ver, espérame. 3 gotas de mezcal en una copa de champán. También. Esas de 3 mexicanos. Muy bien, es bueno que sean los 3 mexicanos, ¿no? Bueno, ya, justo, pues para dar un poco esta como que queremos mostrar en la entrevista, pues que también al final del día, por más que estudiamos cine, estamos haciendo entrevistas de cine, pues no todo es cine, ¿no? Al final del día, ¿no? Todos aquí luego tenemos como pues sí, llegamos a un momento en el que hay que ver a otras cosas fuera del cine porque, pues, ¿no? Entonces yo quería saber un poco como de ti, un poco como de, pues, tu vida fuera del cine, ¿no? O sea, algunos pasatiempos, algún, hobby, algo que hagas cuando el cine llega a ser un poco, ¿cómo decirlo? Abrumador, ¿no? Que llega a serlo. Pues realmente, pues me salgo a correr, me gusta correr. Y pues eso es lo que hago fuera del cine y ya después ya todo tiene que ver con cine, pero no, nunca me abruma. ¿Nunca te abrumas del cine? Nunca me abruma. Y bueno, sí, me gusta ver series ya me gusta ver la serie de Luis Miguel. Es lo que estoy viendo ahorita. Y leer, escribir. No, sí, bueno, pero todo tiene que ver con claro, cine. Pues sí, sí. No, bueno, sí me gusta pintar. Me gusta Pintar. pintar, dibujar, tocar, bueno, hacer música, hacer noise. Por eso que es una forma de hacer cine, ¿no? Cine sin imagen. Sí, pero sí. Pues sí, y ya por último tengo aquí una sección de pequeñas preguntas así de, no pensar mucho y una respuesta, ¿no? Justo para cambiar aquí un poco de cine de calidad. La pregunta es, ¿prefieres Shrek 1 o Shrek 2? La 2. ¿La 2? ¿Quién es tu filósofo favorito? Yo creo que, ay, qué difícil también, ¿no? Pues es que para escoger. Pero Marx, sí. Marx. ¿Tu grupo favorito? Mi grupo musical, musical, ¿verdad? Pero ¿de qué año? ¿De qué década? Híjole. Venga. No, híjole. Ay, pues sí, The Velvet Underground. The Velvet Underground, muy bien. ¿Tu película favorita? La Fórmula Secreta. La Fórmula Secreta, ok. ¿Y la peor película que hayas visto? Ay, híjole, pues la peor. Pues he visto un montón. Ay, pues la peor película que he visto aún no se ha hecho, creo. ¿Aún no se ha hecho? Ok. Bueno, pues eso es todo, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un placer. Venga.